Imagínate que llegas a tu casa un martes por la noche después de un día de trabajo largo. Abres la puerta y escuchas agua. Mucha agua. Entras a la cocina y el techo está cediendo, chorreando desde el piso de arriba. El vecino de encima dejó una llave abierta y el daño ya está hecho. Paredes destruidas, muebles arruinados, piso levantado, instalación eléctrica comprometida. El vecino no tiene con qué pagarte. Y tú tampoco tienes ahorros suficientes para absorber eso. Ese escenario no es una exageración. Es uno de los siniestros más comunes que registran las aseguradoras en México, y la historia de miles de familias que lo vivieron termina de dos formas muy distintas dependiendo de una sola variable: si tenían o no un seguro de hogar activo en ese momento. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de las familias mexicanas pospone indefinidamente, porque creen que es un gasto innecesario, un lujo, algo para gente con casas muy grandes o con mucho dinero. Vamos a demostrar por qué esa creencia es uno de los errores financieros más costosos que puede cometer una familia de clase media en este país. Vamos a hablar del seguro de hogar. ¿Qué cubre realmente? ¿Qué no cubre, aunque creas que sí? ¿Cómo se calcula el precio justo? ¿Qué dice la ley sobre tus derechos y obligaciones? ¿Y cuáles son los errores que convierten una buena póliza en papel sin valor cuando más la necesitas? Quédate hasta el final porque el último bloque contiene la información que ningún agente de seguros te va a decir de forma voluntaria. Para entender por qué el seguro de hogar existe y por qué tiene sentido financiero, primero hay que entender el problema que resuelve. Tu casa o el lugar donde rentas representa probablemente el activo de mayor valor en tu vida. No hablamos solo del valor físico del inmueble, sino de todo lo que hay dentro: electrodomésticos, ropa, dispositivos electrónicos, muebles, documentos, objetos con valor sentimental que no tienen reemplazo monetario, pero sí tienen un costo de pérdida real. Suma todo eso y el número que obtienes es el capital que tienes en riesgo todos los días sin que lo notes. El seguro de hogar es el mecanismo financiero que te permite transferir ese riesgo a una aseguradora. Tú pagas una cantidad periódica relativamente pequeña y, a cambio, la aseguradora asume la responsabilidad de reponer las pérdidas si ocurre un evento cubierto. El principio es exactamente el mismo que el de cualquier otro seguro, pero el impacto en la vida cotidiana de una familia es quizás más tangible que cualquier otro, porque tu hogar no es solo un inmueble, es donde viven las personas que más quieres, es donde guardas lo que construiste con años de trabajo, y es el espacio desde el que organizas tu vida entera. Ahora bien, uno de los mayores problemas que existe en México con este tipo de seguro es que la gente lo contrata sin entender qué está comprando. Y cuando ocurre el siniestro, la sorpresa es mayúscula. Entonces, vamos a ser muy precisos. Un seguro de hogar estándar en México tiene dos componentes principales. El primero cubre la estructura del inmueble, es decir, las paredes, el techo, los pisos, las instalaciones fijas. El segundo cubre el contenido, que son todos los bienes que están dentro del inmueble. Algunos productos incluyen ambos componentes de forma integrada, y otros los separan como coberturas opcionales. Esto es lo primero que debes revisar cuando te ofrezcan una póliza. Dentro de la cobertura de estructura, los eventos que típicamente están incluidos son incendio y explosión, que sigue siendo uno de los siniestros más frecuentes y devastadores. Daños por fenómenos naturales como inundaciones, granizo, vientos fuertes y, en algunas pólizas, sismos, aunque este último merece una explicación especial que haré en un momento. Daños por impacto de vehículos o aeronaves y rotura de cristales. En la cobertura de contenido, los eventos más comunes cubiertos son robo con violencia, daños accidentales a bienes electrónicos en algunas pólizas y daños derivados de los mismos fenómenos naturales. Ahora, el punto sobre sismos. México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. El 19 de septiembre es una fecha que muchos mexicanos recuerdan no una sino dos veces, porque hubo un sismo devastador en 1985
y otro en 2017, exactamente el mismo día. Y a pesar de eso, la cobertura por sismo en México generalmente no está incluida de forma automática en las pólizas base. Es una cobertura adicional que se contrata por separado y que tiene un costo adicional. Muchas familias descubren este detalle solo después del sismo, cuando van a reclamar y la aseguradora les explica que esa cobertura no estaba activada. Ese momento es uno de los más dolorosos que puede vivir alguien que creyó estar protegido. Si vives en zonas de la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán o cualquier estado con historial sísmico relevante, la cobertura de sismo no es opcional, es indispensable. El costo adicional de incluirla en tu póliza es significativamente menor al riesgo que estás asumiendo si no la tienes. Hay otro componente que muchas pólizas incluyen y que tiene un valor práctico enorme, especialmente para familias que viven en unidades habitacionales, condominios o colonias densamente pobladas. Se llama responsabilidad civil familiar y cubre los daños que tú o algún miembro de tu familia puedan causar involuntariamente a terceros. El ejemplo del vecino con la llave abierta aplica en los dos sentidos. Si eres tú quien causa el daño a alguien más, esa cobertura es la que evita que tengas que responder con tu propio patrimonio. En México, la responsabilidad civil por daños a terceros está regulada por el Código Civil Federal y por los códigos civiles de cada estado. Y aunque las demandas civiles por este tipo de eventos no son tan comunes como en otros países, van en aumento. Estar cubierto en este frente es una decisión de inteligencia financiera, no de paranoia. Pasemos ahora a hablar de dinero, que es donde la mayoría de las conversaciones sobre seguros se ponen interesantes. ¿Cuánto cuesta un seguro de hogar en México? La respuesta honesta es que depende de varios factores, pero el rango general para una casa o departamento de valor medio en una ciudad como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey puede ir desde 2,000 hasta 12,000 pesos anuales, dependiendo de las coberturas incluidas, el valor asegurado y la zona geográfica. El factor más importante en el cálculo de la prima es el valor de reposición del inmueble y su contenido. Y aquí hay una distinción que debes entender muy bien, porque afecta directamente cuánto dinero recibirás en caso de siniestro. Hay dos formas de valorar los bienes en una póliza de hogar. La primera es el valor comercial, que es el precio que tendrían esos bienes en el mercado, considerando su depreciación por uso. La segunda es el valor de reposición, que es el costo de reemplazar ese bien por uno nuevo de características similares. La diferencia entre ambos puede ser enorme. Un refrigerador que compraste hace 8 años tiene un valor comercial muy bajo porque ya está depreciado, pero reemplazarlo con uno nuevo de capacidad similar puede costarte 15,000 o 20,000 pesos. Si tu póliza cubre solo el valor comercial, recibirás una fracción de lo que necesitas para reponer lo que perdiste. Pregunta siempre, antes de firmar, si la cobertura es a valor comercial o a valor de reposición. Y si es a valor comercial, evalúa si el ahorro en prima justifica el riesgo de recibir un pago insuficiente cuando lo necesites. El segundo factor que determina el precio es la zona geográfica. Las aseguradoras tienen mapas de riesgo detallados que consideran la incidencia de robo, la frecuencia de inundaciones, la actividad sísmica y otros factores por colonia y por municipio. Si vives en una zona con alta incidencia de robo o en una llanura propensa a inundaciones, tu prima será más alta que si vives en una zona de bajo riesgo. Esto no es discriminación arbitraria, es el reflejo actuarial de la probabilidad estadística de que ocurra un siniestro. Conocer tu perfil de riesgo geográfico te ayuda a entender por qué te ofrecen determinado precio y si ese precio es razonable. El tercer factor es el tipo de inmueble. No es lo mismo asegurar una casa independiente de 2 pisos que un departamento en un edificio con vigilancia y sistemas de seguridad. Los departamentos en edificios con controles de acceso tienen estadísticamente menor incidencia de robo, lo que se refleja en primas más bajas para ese componente de la cobertura. Ahora quiero hablar de algo que está en el centro de cualquier discusión inteligente
sobre seguros de hogar en México, y es la relación entre lo que pagas, lo que declaras y lo que recibes. Existe un concepto que se llama infraseguro, y es una trampa en la que cae una gran cantidad de familias mexicanas sin saberlo. El infraseguro ocurre cuando el valor asegurado en tu póliza es menor al valor real de lo que estás asegurando. Puede pasar porque declaraste un valor más bajo para pagar una prima menor, porque no actualizaste el valor asegurado en años y la inflación erosionó la cobertura, o simplemente porque cuando contrataste no hiciste el inventario correcto de tus bienes. El problema del infraseguro se hace visible solo en el momento del siniestro, de la peor manera posible. Muchas pólizas tienen una cláusula de proporcionalidad que establece que si el valor real de tus bienes es el doble del valor asegurado, la aseguradora solo te pagará el 50% de la pérdida, incluso si la pérdida es inferior al límite de la póliza. Es decir, si tienes bienes por 500,000 pesos, pero solo los aseguraste por 250,000 y sufres un siniestro de 100,000 pesos, en lugar de recibir esos 100,000 pesos completos, recibirás solo 50,000. La matemática es cruel, pero es completamente legal, y está en las condiciones generales de casi todas las pólizas del mercado. La solución es hacer un inventario real de tus bienes antes de contratar, actualizar ese inventario cada vez que hagas compras importantes y revisar el valor asegurado al menos una vez al año para ajustarlo a la inflación. Algunas aseguradoras ofrecen ajuste automático por inflación como beneficio adicional. Si tienes esa opción disponible, actívala. Hablemos ahora de los derechos que tienes como asegurado, porque en México existe un marco legal que te protege y que muy pocos conocen. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que se abrevia CNSF, es el organismo regulador que supervisa a todas las aseguradoras que operan en el país. Si tienes un conflicto con tu aseguradora, el primer paso es presentar una queja formal ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mejor conocida como CONDUCEF. La CONDUCEF tiene atribuciones para mediar en disputas entre asegurados y aseguradoras, y en muchos casos puede obligar a la aseguradora a reconsiderar el rechazo de una reclamación o a ajustar el monto del pago. Este mecanismo es gratuito y está disponible para cualquier persona, independientemente del monto en disputa. Lo que muy poca gente sabe es que el solo hecho de presentar una queja formal ante la CONDUCEF cambia la dinámica de negociación con la aseguradora de forma significativa. Además, tienes el derecho de recibir una respuesta escrita y fundamentada ante cualquier reclamación que presentes. Si tu aseguradora rechaza un siniestro, debe explicarte por escrito con precisión cuál cláusula de la póliza justifica ese rechazo. Ese documento es tu punto de partida para impugnar la decisión si consideras que es injusta. Hay también un aspecto de la ley mexicana que afecta directamente a quienes rentan su vivienda. Si eres inquilino, técnicamente el propietario del inmueble es quien tiene la obligación de asegurar la estructura, pero los bienes que hay dentro del inmueble son tuyos, y el seguro del propietario no los cubre. Existe un producto específico llamado seguro de inquilino o seguro de contenido que está diseñado exactamente para esta situación. Cubre tus pertenencias personales dentro del departamento rentado y en algunos casos también incluye responsabilidad civil frente al propietario por daños accidentales al inmueble. Si rentas y no tienes este tipo de cobertura, estás asumiendo un riesgo financiero real que se puede resolver con una prima muy accesible. Ahora llegamos a la parte que más me importa que entiendas, porque es la que determina si tu seguro funcionará cuando lo necesites o si descubrirás en el peor momento que hay un problema. Estos son los errores más comunes que cometen los asegurados en México, y cada uno de ellos puede tener consecuencias financieras serias. El primero es no notificar el siniestro en el plazo establecido. Todas las pólizas tienen un plazo máximo para reportar un siniestro,
que generalmente va de 24 a 72 horas, dependiendo del tipo de evento. Si sufres un robo el viernes por la noche y esperas hasta el lunes para llamar a la aseguradora porque no querías molestar en fin de semana, puedes estar comprometiendo tu reclamación. Guarda el número de atención de tu aseguradora en un lugar accesible, no solo en tu teléfono, porque en caso de incendio o desastre, puedes no tener acceso a tu dispositivo. El segundo error es no documentar adecuadamente. Cuando ocurre un siniestro, lo primero que hace la aseguradora es enviar a un ajustador para verificar el daño. Ese ajustador elabora un reporte que determina el monto de la indemnización. Si antes de que llegue el ajustador ya tiraste los muebles dañados, repusiste objetos destruidos o limpiaste los efectos del siniestro, el ajustador no tiene forma de verificar el alcance real del daño. Fotografía todo antes de mover cualquier cosa. Haz un video recorriendo el área afectada. Guarda los recibos de los objetos de mayor valor, idealmente en la nube, para que puedas demostrar su valor comercial o de adquisición. El tercer error es no leer las condiciones particulares de la póliza, que son distintas a las condiciones generales. Las condiciones generales son el contrato estándar que aplica a todos los asegurados de ese producto. Las condiciones particulares son los acuerdos específicos de tu póliza, los montos, los plazos, las coberturas activadas y las exclusiones adicionales. Muchas personas leen las condiciones generales o más frecuentemente no las leen y asumen que las condiciones particulares son iguales. No siempre lo son. Tu agente puede haber excluido ciertas coberturas para bajar la prima sin explicártelo con claridad. El cuarto error es dejar que la póliza venza sin revisarla. Un seguro de hogar no es un contrato que firmas una vez y olvidas. Es un instrumento financiero que debe evolucionar con tu vida. Si compraste electrodomésticos nuevos, si renovaste la cocina, si adquiriste equipos de trabajo en casa, si cambiaste de domicilio, cualquiera de esos cambios afecta tu perfil de riesgo y el valor de lo que necesitas proteger. La renovación anual es el momento ideal para hacer esa revisión, pero puedes hacerla en cualquier momento notificando a tu aseguradora. El quinto error, y este tiene un componente humano muy relevante, es subestimar el valor emocional versus el valor financiero en el momento de contratar. Cuando contratas el seguro, tiendes a ser conservador con los números porque quieres pagar menos prima. Pero cuando ocurre el siniestro y ves lo que perdiste, el instinto natural es querer recuperar todo. Ese conflicto entre el yo que contrató y el yo que reclama es la fuente de una enorme frustración. La solución es ser honesto y riguroso al contratar, aunque eso implique una prima un poco más alta. Quiero terminar con una reflexión que considero necesaria en el contexto actual de México. Vivimos en un país que tiene una penetración de seguros de hogar que no supera el 15% de los hogares, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Eso significa que más de 8 de cada 10 familias mexicanas que tienen algo que proteger están expuestas sin ningún mecanismo financiero de respaldo. Eso no es una estadística abstracta, es la realidad de millones de personas que, ante un incendio, una inundación, un sismo o un robo, tendrán que absorber esa pérdida con sus propios recursos, con sus ahorros, con deudas, o simplemente no podrán reponerse. El seguro de hogar no elimina los accidentes, no impide los desastres naturales, no hace que el mundo sea un lugar más seguro. Lo que hace es garantizar que cuando ese evento ocurra, y en la vida de cualquier familia eventualmente algo ocurre, el impacto financiero no destruya lo que construiste con años de esfuerzo. Eso es exactamente lo que significa la palabra protección en términos financieros reales. Si este video te hizo pensar en revisar tu situación actual, ese es el primer paso correcto. Si tienes preguntas específicas sobre coberturas, sobre cómo comparar pólizas o sobre alguna situación particular de tu hogar, escríbelas en los comentarios. Respondo personalmente, y muchas veces la duda de una persona es exactamente la duda que cientos más tienen
pero no se atreven a preguntar. Y si conoces a alguien que rentas o que tiene casa propia y nunca ha contratado un seguro de hogar, comparte este video. Es la forma más concreta de ayudar a alguien a tomar una decisión que puede cambiar cómo enfrentan el futuro.